Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el libro de Ruth. El tema que nos toca compartir con todos ustedes es el libro de Ruth. Vamos a hacer un pequeño análisis de este libro, cómo fue escrito, cuándo fue escrito y bueno, sobre todo pues la enseñanza que tiene para cada uno de nosotros, el propósito que tiene este libro, pues desmenuzar un poquito eh, su escritura, cómo fue escrito, para que podamos entenderlo y comprenderlo un poquito mejor, tener algunos elementos para poder analizarlo correctamente desde el punto de vista bíblico católico. Bien, vamos a comenzar con esta pequeña presentación. Vamos a ver entonces, dice Ruth, el valor de la lealtad y la providencia silenciosa. Sesión 17, marco de redención de la vacuidad a la plenitud. Bien, el libro de Ruth se ubica. Pues bueno, es difícil de ubicar dentro de la Biblia. Normalmente se le ubica físicamente después del libro de Jueces por la época anterior a la época del rey David, pero por su estilo normalmente se le conoce pues como un libro, una historia edificante, ¿no? Como tenemos otros libros similar a otros libros que tienen características similares, ¿no? Como vamos a ver Judith, Tobías, Esther, también se parece a algunas historias patriarcales dentro del Génesis, como la historia de José. Es una historia familiar, básicamente. El Génesis, sobre todo, tiene varias historias familiares, estas historias patriarcales. Y dentro de esta historia familiar, bueno, pues vamos a encontrar cierto número de valores que son importantes para nuestra sociedad, para cada uno de nosotros. Y pues también este aspecto de historia, de novela, de una historia edificante, una historia que tiene sus propios valores y que tenemos que, bueno, pues aprovechar y entender en su justa medida. Entonces, algunos de los valores que vamos a ir viendo es, por ejemplo, la lealtad. Vamos a ver cómo se ve reflejada. Otro valor intrínseco, bueno, pues es la divina providencia, ¿no? Como Dios, en medio de las circunstancias, aunque parece que todo está mal, de repente Dios tiene la última palabra y nunca nos abandona totalmente, ¿no? Aún en medio de las dificultades. Entonces, bueno, pues vamos a ver una combinación de una historia, de una familia, de unas circunstancias, como una película que tiene sus personajes, que tiene la trama, el momento más culmen, etcétera. Pero dentro de esa historia donde se va desenvolviendo, pues también va dejándonos su enseñanza. Y a final de cuentas, pues es lo más importante, ¿no? La enseñanza que nos va dejando. Dice aquí la escena del vacío, una crisis teológica, ¿no? Entonces vemos una foto como muy, como aridez. Y bueno, pues ¿cuál es la aridez o cuál es la dificultad, ¿no? Tenemos entonces eh, más que una mujer que se llama Ruth, tenemos como una pareja de mujeres, ¿no? Tenemos a una Noemí, que es una viuda, y tenemos a una Ruth, que es una nuera. Entonces, todo el libro va a girar en torno a esta conjunto de dos mujeres que representan también, pues, la amistad verdadera, una amistad sincera que se da entre una nuera y una suegra, que parecería difícil. Sin embargo, van a ver sus vidas entrelazadas y se van a apoyar mutuamente a lo largo de esta historia, ¿no? Entonces aquí la presentación habla de una triple pérdida. ¿Por qué triple pérdida? Bueno, pues porque en el primer capítulo que estamos viendo, en el capítulo 1, se nos narra cómo esta familia de Noemí, su esposo Elimelech, y tienen dos hijos, debido a la escasez, a lo mejor a la falta de trabajo, a la falta de recursos,
tienen la necesidad de emigrar a Moab. Entonces, bueno, pues primero también ya vemos ahí un tema también de migración, ¿no? Debido a la necesidad, debido a los problemas económicos, se ven en la imperiosa necesidad de emigrar a otro país. Y el país es Moab, un país vecino, que eran primos hermanos de ellos, pero, o parientes cercanos, pero un pueblo vecino con el que también tenían mucha enemistad y muchas guerras que tuvieron con los moabitas. Entonces, bueno, van a un país vecino, pero no tan amigable como podría ser o como debería de ser. Pues algunos datos generales del libro, ¿no? Eh, Estuve leyendo en el libro que tenemos de texto, historia narrativa y apocalíptica, de varios autores de la editorial Verbo Divino, especialmente el principal autor es González Lamadrid. Bueno, estuve leyendo así como los datos generales acerca del libro de Ruth y eh, como muchos otros libros se desconoce el autor, se desconoce quién es directamente el autor. Por ahí había una tradición que le querían asignar la autoría a Samuel, pero no era muy verificable esta fuente. Y entonces, en términos generales, se considera como un autor desconocido. Incluso la fecha tampoco es tan conocida, si bien es cierto que habla de una época muy concreta o la historia se desenvuelve o por el contexto histórico. Está hablando de una época poquito antes del rey David, porque, bueno, pues esta Ruth va a venir siendo la bisabuelita del rey David, ¿no? Y nos va a dar la genealogía dentro del mismo libro. Entonces, bueno, históricamente habla de ese relato, de esa familia que vivió históricamente, pues alrededor, poquito antes, la época del rey David es más o menos en el año 1000. Entonces acá posiblemente estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, entonces posiblemente estamos hablando en el año 1050, por ahí aproximadamente. Es la época en la que sucede el relato. Ahora, en la Biblia también nosotros tenemos que tener presentes cuándo sucede el relato y cuándo se pone por escrito. Son dos cosas diferentes. Si estamos de acuerdo. Una cosa es cuándo suceden las cosas y otra cosa es cuándo se ponen por escrito. Según los autores y los analistas, no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que es un texto preexílico, otros exílico y otros posexílico. Eso quiere decir que no hay un consenso de cuándo se terminó de poner por escrito, ¿no? Los que dicen que es preexílico, bueno, pues obviamente son los más antiguos y, bueno, pues hacen referencia como a la fecha o la época en la que sucedieron los hechos. Pero también hay otros elementos exílicos, por ejemplo, hay arameísmos que ya son posteriores, que sugieren que a lo mejor se pudo haber terminado de escribir o se pudo haber eh, editado o escrito en la época del exilio. Y también hay algunos otros autores que lo ubican un poquito más después del exilio. En términos generales, se considera que entre el siglo V y IV antes de Cristo se pudo terminar de poner por escrito. ¿Sí? Esto no quiere decir que hubiera fuentes anteriores o que había un relato antiguo patriarcal que se fue eh, a lo mejor complementando, ¿no? Con otros escritos. Sin embargo, el libro es muy pequeño, son apenas 4 capítulos. Lo que sí la mayoría coincide es que es muy posible que sea un solo autor, porque no tiene tantos capítulos, no es tan extenso. Entonces sí presenta como cierta unidad con algunos pequeños añadidos, por ejemplo, la genealogía al final del libro, que pudieran ser ciertos añadidos, pero en general sí presenta cierta unidad. Entonces, en términos generales, no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor, ni a ciencia cierta cuándo lo puso por escrito, pero bueno, son condiciones más o menos generales
en la mayoría de los libros. Tampoco se sabe si fue hombre o mujer quien lo puso por escrito, pero predomina más la idea de que pudo haber sido un hombre, aunque los protagonistas o las protagonistas de esta historia son dos mujeres, ¿no? Que bueno, pues llama la atención porque no eran tan común. Normalmente resaltaban más los hombres en las historias patriarcales, pero aquí la protagonista o las dos protagonistas, porque yo creo que las dos son importantes en esta historia, tanto Noemí como Reut, pues son dos mujeres, ¿no? Entonces representan pues un punto de vista femenino de estas historias patriarcales. ¿Cuál era la finalidad de este libro? El propósito de este libro, bueno, pues hay diferentes posibilidades, ¿no? Eh, un tema puede ser eh, como acercarse con los moabitas o tender puentes de relación con los moabitas, eh, no solamente porque eran sus vecinos y podían tener cierta enemistad con ellos, sino también porque de Reut, bueno, pues viene sangre o viene la descendencia de David, y entonces de ahí la importancia, ¿no? El hecho de que una mujer extranjera sea ascendiente de David, pues también representa otro tema que también surge, ¿no? Que es el universalismo. El universalismo, que bueno, ya fue un concepto ya más tardío también, ese también podría ser ya como exílico, en donde se dejaba la exclusividad del pueblo de Israel y se abrían a la posibilidad de, de que la salvación no solamente era para el pueblo de Israel, sino también para todas las naciones. Entonces, el hecho de aceptar esta mujer extranjera dentro de la familia, dentro de la dinastía davídica o antes de la dinastía davídica, como ascendiente directo de David, pues le suma importancia, ¿no? A la posibilidad de que pueblos extranjeros también pudieran alcanzar la salvación por medio de David, pero esta idea universalista, ¿no? Entonces también por ahí podría ser el propósito de abonar en esta idea universalista, en justificar, podría ser otra, justificar cómo es que dentro del árbol genealógico de David había una extranjera, pues a lo mejor con esta historia edificante nos explica, ¿no? No era una mujer cualquiera, sino que era una mujer excepcional, ¿no? Según vamos a ver la historia. Entonces, bueno, son ciertas posibilidades, ¿no? Y bueno, pues también el género literario lo comparan los analistas bíblicos como el de una novela. Cuando digo una novela no quiere decir que no sea cierto o que no tenga un antecedente histórico. Simplemente el género literario, ¿no? De cómo está escrita, ¿no? Las escenas, los escenarios, los personajes, así como algunos otros relatos patriarcales, en donde las historias familiares son importantes, pero aquí pues como un género novelesco en este sentido muy brevemente, muy rápidamente presentarnos una historia, tenernos atentos a ella, no da muchos detalles, sino que va directo a la acción, qué es lo que está haciendo y en pocos capítulos nos cuenta pues una historia de toda una vida, ¿no? De los personajes. Entonces va directo al grano, pero eso no implica que no tenga su trama, su complicación y también pues su clímax dentro de la narración y su desenlace. ¿Sí? Como género literario, estamos hablando de géneros literarios, ¿no? Entonces, ahí compara con algunos géneros literarios extrabíblicos que dice entonces, en los días en que se juzgaban los jueces, o sea, en la época de los jueces, hubo hambre en el país, una hambruna, ¿no? Una etapa de necesidad y bueno, pues esta hambruna va a hacer que pues que haya migraciones o que existan migraciones. Y un hombre de Belén de Judá se fue a residir con su mujer y sus dos hijos a los campos de Moab. Pues era de Jerusalén, pero se va a Moab, es decir, del otro lado del Jordán. Este hombre se llama Elimelech, Elí, Dios, Melech, rey. La traducción sería así como que Dios es rey.
y su mujer Noemí, y sus dos hijos Maglón y Quilión. Bueno, se va un hombre con su esposa y sus dos hijos, de ellos eran de Belén, y se van a las llanuras de Moab. Se establecen ahí, fíjense ya en el versículo 3, dice, murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con dos hijos. En el versículo 3 ya nos narra que se murió Elimelech. Y luego el 4 dice, estos se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orpá y la otra Ruth. Entonces, dos hijos de Noemí se casan con dos mujeres moabitas, una se llama Orpá y la otra se llama Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Bueno, habitaron allí unos 10 años ya bueno, desde que se fueron, ¿verdad? Después no dice por qué, pero también dice que murieron también ellos dos, murieron los hijos, Maglón y Quilión, y quedó sola Noemí, sin sus dos hijos, ni su marido. El versículo 5, y Noemí ya quedó pues en una situación muy desventajosa, ¿no? Está en un país extranjero, está viuda, y los hijos que la podían ayudar ya murieron también. Entonces está viuda, está sin hijos. Y bueno, pues en esa sociedad, en esa época, pues era lo más vulnerable que podía haber, ¿no? Una mujer viuda y sin hijos, pues se quedaba totalmente vulnerable, ¿no? Difícilmente podían conseguir trabajo y pues está en una situación muy precaria, aparte pues del dolor de haber perdido a su esposo y a sus hijos, ¿no? Dicen que en esta vida uno de los dolores más fuertes es perder un hijo. Pues imagínense la pobre de Noemí, que pierde dos rápido en poco tiempo y pierde al marido, ¿no? O sea, pierde sus tres tesoros en muy poco tiempo, ¿no? O sea, en una estancia de 10 años en el extranjero y pues se le viene como todas las desgracias, ¿no? Entonces ella se siente pues, bueno, ¿cómo creen que se siente ella? Pues muy afligida, preocupada y también pues dentro de su fe pues también como cuestionándose, ¿no? O sea, ¿por qué Dios en lugar de bendecirla, ella se siente que Dios se ha olvidado de ella, ¿no? Acuérdense que para ellos, sobre todo para las mujeres, el poder procrear, el poder dar a luz, era una bendición, era un signo de bendición. Y ella da luz a dos hijos, pero se le mueren. Y esos hijos todavía no tenían descendencia, entonces se queda ya sin descendencia en un país extranjero, pues, y con la aflicción de haber sufrido, pues, la pérdida de dos hijos y su esposo. Bueno, entonces ahí ya empieza como de manera trágica, ¿no? O sea, en pocos versículos ya nos platica esta historia en donde ya Noemí se encuentra en una situación pues muy desventajosa, ¿no? Y dice, entonces decidió regresar a los campos de Moab con sus dos nueras, porque oyó en los campos de Moab que Yahvé había visitado su pueblo y les daba pan. ¿Qué quiere decir que les daba pan? O sea que eh, a lo mejor ya había disminuido la hambruna que había o las dificultades económicas ya se habían aminorado y entonces pues ya había más posibilidad de subsistir o de conseguir algún trabajo o algo, de sobrevivir en su propio país. Yo creo que se dice, bueno, ¿para qué me quedo en este país extranjero si ya no está ni mi esposo ni mis hijos? No tenía una razón de peso para quedarse y escucha buenas noticias de su país, entonces decide regresar. Mm, Salió pues con sus nueras del país donde había vivido y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Pues ahí va con sus dos nueras. Noemí dijo a sus dos nueras, pues salen y las nueras la van siguiendo, pero apenas van saliendo y Noemí se dirige hacia ellas. Les dice, andad, volveos cada una a casa de vuestra madre, que Yahvé tenga piedad con vosotras, como vosotras la habéis tenido con los que murieron y conmigo, o sea, con sus esposos, ¿no?
Que Yahvé os conceda encontrar vida apacible en la casa de un marido, y las besó. O sea, las despidió, les dice, pues váyanse a su casa materna y ojalá que Dios las bendiga y les dé un buen marido, ¿no? Que les dé un marido. Pero ellas rompieron a llorar y dijeron, no, contigo volveremos a tu pueblo, las dos, ¿verdad? Al principio. Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿por qué vas a venir conmigo? ¿Acaso tengo yo aún hijos en mi seno que pudieran ser maridos vuestros? Volveos, hijas mías. Andad, porque yo soy demasiado vieja para casarme otra vez, y aun cuando dijera que no he perdido toda esperanza, que esta misma noche voy a tener un marido y que tendré hijos, ¿habríais de esperar que fueran mayores? ¿Dejaríais por eso de casaros? No, hijas mías, yo tengo gran pena por vosotras, porque la mano de Yahvé ha caído sobre mí. Ellas rompieron a llorar de nuevo, después Oprah besó a su suegra y se volvió a su pueblo, pero Reúd se juntó con ella. Bueno, ellas ya no tenían ningún compromiso, habían quedado viudas y podían regresar a su país, no tenían la obligación de seguir a la suegra. Y bueno, hace referencia a una ley que no sé si ustedes ubican, pero es la ley del levirato. ¿Sí? En esta ley, bueno, decía que si una mujer quedaba viuda, pues podía casarse con el hermano, ¿no? Era como esta ley. Tenía el derecho, el hermano o la viuda tenían derecho a casarse entre ellos para, pues, darle descendencia, como que la justificación era para darle descendencia al difunto, ¿no? Pues, al hombre que había muerto. Entonces era una ley que en esas latitudes era muy común. Y entonces por eso ella les dice, bueno, ¿para qué vienen conmigo? Yo ya no tengo más hijos. A lo mejor si ella tuviera más hijos solteros, pues podía dárselas para que se casaran con ellas, pero dice, yo ya no tengo más hijos. Y aunque todavía no pierde esperanza, o sea que a lo mejor todavía podía llegar a casarse y concebir, pero dice, bueno, tendría que casi casi que casarme hoy y, y ahora sí que concebir y engendrar y dar a luz a un hijo. Y dice, ¿y a poco se van a esperar hasta que estén grandes, ¿no? O sea, esperarse pues, unos 18 años para que pudieran casarse con sus hijos, pues dice, no, no, o sea, como que no tiene caso, ¿no? Entonces, pues atendiendo esa ley del levirato, ella como que las libera, ¿no? De cualquier compromiso que pudieran tener. Pues las despacha y bueno, pues ya como que una de ellas sí agarra la onda y dice, pues sí, yo ya mejor me regreso y pues a ver, ¿no? A ver, a buscar marido, ¿no? Y la otra que se queda es Ruth, y entonces aquí se va a establecer un diálogo, pues interesante, ¿no? De cómo eh, Ruth le va a pedir quedarse con ella. Y por eso digo que son dos protagonistas, aunque el libro tiene el nombre de Ruth, quizás le deberíamos de poner Noemí y Ruth, porque son las dos mujeres son importantes y son protagonistas, ¿no? Eh, Quizás como en pocos libros se ve esta amistad sincera, genuina entre dos mujeres, que aunque una es suegra de la otra o fue su suegra en algún momento, porque ya quedó viuda, pero bueno, pues a lo mejor no deja de serlo. Sin embargo, estas dos mujeres van a tener pues ahora las feministas hablan de sororidad, ¿no? Un término nuevo que se acaban de inventar, sororidad, como hermandad desde el punto de vista femenino, esta solidaridad, a lo mejor podríamos decir en esa época, ¿no? O sea, pues este amor genuino, sincero, sin ninguna ventaja, sin ninguna, eh, no sé, sin una amistad sincera, ¿no? O sea, no porque eran familiares, sino aquí se ve reflejado una amistad que va más allá de cualquier compromiso, ¿no? Quizás en los hombres, a lo mejor la amistad entre David y Jonatán podría ser el equivalente en hombres, ¿no? Que se hacen amigos a pesar de que Saúl quiere matar a David
pero ellos tienen una amistad genuina que a veces hasta se llega a malinterpretar, ¿no? Desde el punto de vista masculino, ¿no? Como si no pudiera haber una amistad sincera entre dos hombres, pero era genuina, pues ellos se caían bien, se estimaban, eran buenos amigos y, y pues había esa amistad, ¿no? Que también el Señor permite que exista esta amistad genuina entre hombres. Y en este caso, en el libro de Ruth, pues la amistad genuina no es entre hombres, es entre dos mujeres, ¿no? Pero que las va a unir un lazo muy fuerte eh, de ayuda mutua, de solidaridad, de apoyarse en los momentos difíciles. Y entonces Ruth, pues aún teniendo toda la posibilidad de regresarse y tratar de buscar un marido en su tierra, se solidariza con Noemí y le va a pedir que la deje ir con ella, ¿no? La va a pedir que la deje ir con ella. Este, eh, Noemí dijo, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú también con ella, ¿no? La despacha y ya que se fue la otra, pues aprovecha y dice, mira, ya se fue, pues tú también ve con ella. Pero Reúd respondió, no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré, donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y ahí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada este otro todavía, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar, ¿no? Declaración muy fuerte, una frase muy bonita, eh, que a veces se usa en las bodas, ¿verdad? A veces, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, pero a lo mejor en un contexto diferente, ¿no? A lo mejor en las bodas se utiliza a lo mejor o esta frase eh, como la mujer que va a seguir a su esposo a donde quiera que él esté y pues como que sellan ese pacto, ¿no? Sin embargo, ya viendo el contexto de esta frase, pues no es una mujer a un hombre que le está diciendo ni a su novio, ni a su esposo, ni a su marido. Es una promesa que pues una declaración de afecto, de amistad, de lealtad, ese tema de la lealtad que la nuera le profiere a su suegra. Ella misma se adopta y con esta sentencia que parece bonita, que parece un juego de palabras, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, pero que nos rememora la alianza, ¿no? La alianza de Dios con su pueblo. Y la alianza no era tal cual, no era que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, sino que la alianza entre el pueblo y Yahvé, pues era, decía Dios, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. ¿Sí? Como esa alianza entre el pueblo y Yahvé, hace referencia, ¿verdad? Suena, parecería que nada más es tu Dios será mi Dios y a donde quiera que tú vayas, pero hace referencia a esa alianza, ¿no? Entonces ella se asimila o se adopta o ella adopta pues ese pueblo y esa religión de la suegra, ¿no? Y dice que solamente las va a separar la muerte, ¿no? O sea, como que están totalmente unidas. Y ella, bueno, pues habría que ver como la justificación, ¿no? Algo vería ella en la religión de ellos a través del esposo, algo vería ella en el Dios en el que ellos creían, y entonces ella se convierte de la religión que pudiera llegar a tener al judaísmo, ¿no? Adopta esa religión que había tenido su esposo y que tiene su suegra, y no solamente adopta esa religión, sino que también le da esa promesa de seguirla a donde quiera que ella esté, ¿no? O sea, como tú llévame a tu tierra, llévame a tu país, y yo quiero estar donde tú estés, y este, voy a adoptar tu religión, tu Dios va a ser también mi Dios, pero yo voy a morir en el mismo lugar donde tú vas a morir. La muerte no nos va a separar, no va a separar como esa amistad o esa lealtad que tiene ella como nuera hacia su suegra, pero no solamente ya como nuera,
porque aquí ya el hijo ya se murió, ¿no? Entonces yo creo que ya más de relación de nuera a suegra, pues es una relación de amistad, de lealtad, de fidelidad, ¿no? Yo creo. Y entonces, bueno, pues es donde ya tenemos esta parte de las calamidades que le ha pasado a Noemí y Ruth dice, pues yo quiero irme contigo, ¿no? Por más que la suegra la trata de convencer de que se regrese, convenció a la otra, no era, pero a Ruth no. La vio ya muy convencida y entonces dice, bueno, pues vámonos, ¿no? Y ya se van las dos. Tenemos la triple pérdida, ¿no? ¿Cuál era la triple pérdida? Los dos hijos y el esposo. El relato inicia con una bajada total. Hambre, primero la hambre, ¿no? La hambruna en el país. Ya se quedan sin tierra, sin lluvia, sin posibilidad de subsistir. Luego muerte, pérdida del esposo, se hace viuda, se hace ya más grande, posiblemente ya estaba en etapa de quedar estéril, y también la pérdida de los hijos, la pérdida de este futuro, ¿no? De esta descendencia, ¿no? Entonces, todo lo que tiene es aridez, ¿no? Es un desierto en su vida. Aquí está Noemí como esta ramita en medio del desierto, ¿no? Pura aridez. No hay frutos, no hay nada de frutos ni de futuro. No se ve ningún futuro prometedor, sino todo lo que se ve en la vida de Noemí es desolación. Y Noemí cuando regresa dice, ya no me hablen, ya no me digan Noemí, díganme Mara, ¿no? Que significa amargura o algo así. Porque ella se siente triste, se siente amargada por sus circunstancias. Ella interpreta su desgracia como un ataque directo de Dios. La mano, dice literalmente, la mano de Yahvé se ha vuelto contra mí. Debemos de acordarnos del principio de retribución que a lo largo de esta historia, bueno, pues está presente. Entonces, si ella como Job, este, y sobre todo la creencia del principio de retribución, que si te portas bien, te va bien, y si te portas mal, te va mal. Entonces, cuando les empieza a ir mal, pues como que viene este cuestionamiento, ¿no? O como parecería como que es un castigo de Dios por algún pecado que cometieron y entonces por eso se les viene toda esta calamidad, ¿no? Entonces, no solamente tienen que enfrentar la calamidad, sino sentir como si Dios los despreciara o si Dios los estuviera castigando por algo que ni siquiera ellos saben qué les sucedió, ¿no? Y el silencio de Dios, en este punto, el silencio calla, no hay milagros, solo la cruda realidad de la vulnerabilidad humana, ¿no? Y es que en este libro, pues sí, hay dos destellos o insinuaciones de la intervención de Dios, pero no siempre, ¿no? No siempre Dios está presentándose como con milagros, no siempre Dios está resolviendo todos los problemas inmediatamente. Y entonces, pues hay situaciones o hay circunstancias en las que es así. Se nos vienen las calamidades encima y por momentos a veces Dios no nos saca de las calamidades o nos deja un ratito ahí para que las enfrentemos solos, ¿no? Parecería que Dios está ausente, pero no lo está. Pero a veces sí sentimos como que Dios no nos responde, como que Dios está lejos, como que Dios no nos escucha, ¿no? En medio de las dificultades, a veces también nosotros hemos experimentado ese silencio de Dios, ¿no? Cuando todo se nos viene encima y nosotros sí hablamos con Dios, pero Dios no actúa siempre de inmediato, ¿no? Sí actúa, pero no siempre de inmediato. Entonces a veces tenemos que lidiar en medio de nuestras circunstancias sin la intervención directa o sin un milagro patente, sino simplemente en medio de las circunstancias tenemos que ir moldeando y llevando nuestra vida sin perder la fe, pero a veces sin ver frutos o intervenciones sobrenaturales en todos los momentos de nuestra vida. Aquí tenemos la cita, Rod 1:20, donde dice, no me llamen Naomi, que significa como dulzura, sino llámenme Mará, amargura, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura, ¿no? Entonces ella siente o piensa que Dios la ha castigado.
Y estos nombres que son simbólicos, bueno, pues de dulzura pasó a amargura. Bueno, y luego tenemos esta conversión radical, ¿no? Una solidaridad extrema en donde Ruth, la extranjera moabita, hace un juramento de lealtad que va más allá de la obligación legal, ¿verdad? Ya no tenía ninguna obligación y elige un pueblo extraño, adopta a ese Dios de ese pueblo, un Dios desconocido, y hace un juramento de lealtad hacia Noemí, un juramento de lealtad hasta la muerte, ¿no? Casi, casi como de matrimonio, que dice que hasta que la muerte nos separe, algo así, ¿no? Entonces, es una conversión extrema, no solamente de religión, sino de hacerse de ese pueblo, ¿no? De nacionalidad o de, ¿sí? Como de asilo y de fidelidad también a la familia y a su suegra Noemí. Hay una definición de Gesed que es la misericordia, leal, amor incondicional. Misericordia, lealtad, amor incondicional. Ruth ofrece su vida a alguien que no tiene nada que ofrecerle a cambio, ¿no? Ya Ruth ya no le puede ofrecer nada a cambio, ni siquiera un hijo, no le puede ofrecer nada. Sin embargo, Ruth, ella le ofrece todo, ¿no? Le ofrece su vida. Aquí, análisis de Wenning, bueno, un autor que dice que al vincularse a la muerte de Noemí, Ruth paradójicamente abre la puerta a la vida, basado en el análisis del discurso de Ruth. Bueno, así como le ofrece su vida, pero al mismo tiempo se abre, ¿no? A la vida eterna, ¿no? A la conversión, se abre a otra realidad, ¿no? Al entregar todo, eh, recibe más de lo que ella va a ofrecer. Entonces tenemos aquí una arquitectura narrativa, una estructura concéntrica. ¿Qué es lo que está al centro? La fidelidad de los protagonistas y la gesed o la misericordia de Dios, ¿no? En el centro está la fidelidad de los protagonistas. Ruth, Noemí, aunque no dice nada, pero ella se siente muy eh, halagada con el hecho de que Ruth eh, le ofrezca todo, ¿no? Y se quiera asimilar a su religión, a su pueblo. Y a lo mejor interiormente o en el fondo también ella dice, bueno, pues como que la adopta, ¿no? Como si la adoptara como una hija y la otra la adopta como una madre. A lo mejor aquí se me viene a la mente también San Juan en la cruz, ¿no? O Jesús en la cruz que le dice, he aquí a tu hijo y he aquí a tu madre, ¿no? Cuando le pone a María, se la encarga a San Juan, como una adopción mutua, ¿no? Como ese amor, esa filiación por adopción, pero como que se adoptan mutuamente, ¿no? En medio de las dificultades. Entonces tenemos muerte y vacío, conclusión, vida y plenitud en el capítulo 4, el encuentro en el campo y el encuentro en la era. Bueno, tenemos una estructura concéntrica como un quiasmo a lo largo de los 4 capítulos, cómo va a venir la pérdida, 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 hasta que se quedan sin nada y hacen este pacto y luego empiezan a recuperar todo, ¿no? Es una estructura dentro de la narración concéntrica. Refleja el movimiento teológico del caos y la muerte a la restauración y la vida. Entonces, donde todo falta, ellas realizan este pacto de fidelidad y Dios lo toma en cuenta y les empieza a restaurar lo que han perdido. ¿Cómo actúa la providencia de Dios? La providencia silenciosa en lo cotidiano. No es un acto como de una varita mágica que de repente ya todo sucede, sino que poco a poco se van acomodando las circunstancias para que todo pueda volver a la normalidad de la que venían ellos, ¿no? Volver a las gracias, a todos los regalos a la misericordia de Dios, para volver a todo eso. Entonces la casualidad hizo que fuera a espigar al campo de Boaz o Boaz,
depende de la traducción. En el capítulo 2:3, el narrador usa la ironía, no es suerte, es la mano invisible de Dios guiando la historia. Luego Dios en el trabajo, la redención comienza en una jornada laboral común entre espigas, sudor, no en el templo. Y la iniciativa humana. Dios actúa porque Ruth actúa. Ella no se queda pasiva esperando un milagro, sino que sale a buscar el sustento. Bueno, la verdadera vuelta no es solo geográfica, es la conversión de Ruth que desencadena la bendición. Bueno, pues ya más como teológico, pues entonces vemos cuando Ruth se asimila y hace esta promesa a su suegra, entonces se integra de lleno en la alianza, se integra de lleno en el pueblo de Israel y adopta a su Dios y su Dios la adopta, ¿no? Y dentro de este contexto, bueno, pues esta bendición le va a llegar y le va a llegar en medio de las circunstancias. Vamos a ver entonces en la narración, bueno, ya no lo vamos a leer, pero creo que ya muchos ya conocemos esta historia. Entonces vamos a ver cómo regresan Ruth y Noemí a su país y bueno, pues había ahí un personaje que se llama Boaz o Boaz, era como el dueño ahí, el hacendado, un señor pues familiar de Noemí por la parte del esposo, que tenía mucho dinero, que ya estaba muy bien establecido, le iba muy bien y en medio de las circunstancias, bueno, pues conoce a Rehut. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cómo es que la conoce? La va a conocer Ruth, bueno, la va a conocer en medio del trabajo. Ruth, en medio de su necesidad, bueno, pues imagínense, llegan, no tienen nada, entonces ella quiere salir a conseguir algo de comida. Había algo dentro de la ley de Israel también, había una ley o un mandamiento que los que tenían campos para sembrar tenían que dejar ahí algo que le llaman la rebusca, es decir, cosechaban, pasaban los cosechadores, que es obviamente el dueño del campo, es el que tiene derecho a hacer la cosecha, pero no le daban otra pasada, o sea, nada más le daban una. Hay algo en el campo que quedan frutos, ¿no? Quedan frutos ahí que no se ven, que pasan los segadores y no los alcanzan a ver en la primera pasada. Y entonces tenían como ley que tenían que dejarlo para la gente, era como una especie de ayuda social para la gente necesitada, la gente cuando necesitaba comer, pues pasaba atrás, pero tenían como su regla, ¿no? No podían pasar adelante, tenían que pasar atrás de los segadores y entonces ya podían recoger lo que había sobrado de la cosecha, ¿no? En esa rebusca, pues ya iba a ser poquito, obviamente cuesta más trabajo recogerlo, pero estaba dentro de las leyes de los judíos, de los israelitas, que dejaran algo para la gente pobre, ¿no? Era como un impuesto social, era como una ayuda para la gente necesitada, que tuvieran esa posibilidad de ir a la rebusca, o sea, que ellos, después de los que cosechaban, a ver qué quedaba, ¿no? Simplemente por justicia social, simplemente por darle de comer a los más necesitados, era como una ley que ellos tenían. Entonces, en esa rebusca va Ruth, coincidentemente llega a ese campo como coincidencias o diosidencias, como a veces podemos decir, ¿no? Cómo Dios actúa en medio de las coincidencias eh, o no tan coincidencias. Pero bueno, Barreut llega exactamente a ese campo y bueno, pues ahí como que se llegan a ver, se hacen ojitos y pues como que se ven, pues como que se ponderan los dos, ¿no? Pero eh, ella pues en su papel de conseguir para la rebusca, él se da cuenta y le va dando, eh, le dice que se quede ahí, que siga buscando ahí, pues como para tenerla cerca y bueno, pues ahí es como se conocen y ya después Ruth le platica a Noemí de este personaje y ella lo reconoce como uno de sus familiares y dice, ah, sí, él es uno de los que nos pueden eh,
rescatar, ¿no? O sea, como de los que podían pagar su rescate. Y ahí entra otra complicación, pues, legal, ¿no? Pero como ahí las dos actúan, bueno, primero Ruth sale a conseguir comida, ¿no? No se queda ahí nada más simplemente sentada a ver qué hace la suegra, sino que ella solita toma la iniciativa y sale a conseguir comida. Coincidentemente llega al campo de Boz o Boaz y después ya le platica a Noemí y Noemí dice, ah, bueno, pues sí lo conozco, es fulanito, es pariente de nosotros por el lado de mi esposo y es de los que puede pedir rescate. Entonces el rescate pues era otro tipo de leyes en donde podían rescatar a Noemí, que se había quedado viuda y que tenía terrenos, etcétera. Entonces había un aspecto legal ahí en donde él podía quedarse o adquirir ciertos campos de Noemí, pero también pues quedarse o casarse con la nuera, que en este caso era Reut. Y entonces, eh, ¿qué va a hacer Noemí? Bueno, pues le sugiere, después de que ya pasa cierto tiempo, pues ella dice, bueno, pues tengo que asegurarme también del futuro de ella, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer de ella? Y pues una manera de asegurar su futuro, pues era conseguirle un buen partido para que se casara. Entonces ella ve que ya se echaron ojitos y entonces, bueno, planea o plantea, le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a sus costumbres, a su religión y todo, que cuando él estuviera acostado en una era, que ella iba a ir y se iba a acostar ahí. Parecería como que se le está insinuando sexualmente, pero no pasa nada, simplemente está ella ahí como a los pies de él, simbólicamente, y entonces él lo ve bien, o sea, no se aprovecha de la situación, sino que la valora bien porque ha actuado correctamente de acuerdo a su pensamiento de su pueblo y de su religión. Y entonces, bueno, y aparte de que ya se habían echado ojitos, dice, pues yo me quiero casar con esta muchacha, ¿no? Pero había un inconveniente, que había otro que también podía pedir el rescate de Noemí y de Ruth antes que él. Había otro pariente que era más cercano, ¿no? Y entonces, bueno, en medio de toda esta película, él se queda con la tarea y el día siguiente va a la plaza y en compañía de otros 10 ancianos, pues va y platica con el otro que sí tiene intención, bueno, que tiene derecho, tiene más derecho sobre él de quedarse con Noemí, con Ruth y con sus campos. Y entonces, bueno, pues le empieza a preguntar y a platicar si estaba interesado. Al principio nada más se refería al campo y el otro dice, ah, pues sí, sí quiero ejercer mi derecho, sí, sí me interesa el campo, cuando nada más hablan del campo. Pero luego ya cuando después le habla de Noemí y de Ruth y toda esta historia, dice, no, no, yo no me quiero meter en eso, mejor yo no quiero ejercer ese derecho. Entonces, como había testigos ahí, pues, entonces no quieres ejercer derecho, no, yo no quiero ejercer derecho. Pues, entonces, si tú no quieres ejercer derecho, entonces yo sí voy a ejercer mi derecho, ¿no? De rescatarla y de poderse casar con Ruth. Bueno, básicamente esa es la historia, pero vamos a ver el significado. Entonces, la casualidad hizo que fuera a espigar al campo de voz y el narrador usa la ironía, no es suerte, es la mano invisible de Dios guiando la historia, ¿no? Lo que nosotros llamamos como las coincidencias. Dios en el trabajo, la redención comienza en una jornada laboral común entre espigas y sudor, no en el templo, y la iniciativa humana. Dios actúa porque Ruda actúa. Ella no se queda es pasiva esperando un milagro, sino que sale a buscar el sustento. Boaz representa al hombre justo, Ish Hayil. Más allá de la ley obligaba a dejar espigas, pero Boaz ofrece agua, protección y comida. Convierte la obligación en generosidad. Bueno, como ya se habían echado ojitos, pues Boaz no solamente la deja que ella rebusque, sino que también le ofrece más de lo que pedía la ley. Ciertamente o muy probablemente porque ya tenía cierto interés Boaz, pero eso se va a ver más adelante. Reconocimiento de la misericordia de Dios. Vos no ve una extranjera despreciable, ve a una mujer de valor. Que Yahvé te pague tu acción.
Y luego Boaz actúa como el instrumento de la respuesta de Dios a las oraciones de Noemí. Entonces Noemí muy probablemente le pide a Dios que le conceda un buen hombre a Ruth, y entonces Boaz representa a ese buen hombre que puede cumplir el papel, ¿no?, de protector y de darle seguridad y descendencia a Ruth. La noche en la era. Bueno, tenemos entonces este pasaje en la era y bueno, pues es como capcioso, ¿no? Dudoso si fue a seducirlo o fue a redimirse. El plan de Noemí contra la acción de Ruth. Noemí sugiere seducción, pero Ruth transforma la situación con su palabra. La petición valiente. Ruth habla con claridad. Extiende el borde de tu manto sobre su tierra porque tú eres el rescatador, el Goel. Había esta figura del rescatador, ¿no? El que podía pagar el rescate por una persona. Y la interpretación no es una trampa sexual, es una petición de matrimonio y protección bajo la ley de la alianza. Boaz reconoce esto como una lealtad mayor que la primera. Entonces, no es que Ruth se le va a ofrecer, parecería que sí, pero simbólicamente le está pidiendo matrimonio o le está pidiendo su protección bajo la alianza. ¿Cuáles son las claves de lectura? Bueno, el marco legal. Había un Goel que era el rescatador, era un pariente cercano con el deber moral de rescatar, es decir, comprar las tierras de un pariente empobrecido para mantenerlas en la familia. Entonces, compraba las tierras y todo quedaba en familia. Tenemos también la ley del levirato, que si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para dar descendencia al difunto. Y el conflicto, bueno, en Ruth ambas leyes se combinan. El rescatador debe comprar la tierra de Elimelech, pero al mismo tiempo también debe adquirir a Ruth. O sea que venía el paquete junto, no era nada más la tierra, sino que también venía la mujer, Ruth, lo cual implicaba un alto costo económico y riesgo para su herencia. Entonces el primer rescatador dice, no, yo sí quería la tierra, pero si viene con todo y Ruth, mejor yo no quiero nada, ¿no? No le interesó porque ponía en riesgo su propia herencia. En la puerta de la ciudad se hace el juicio. El otro pariente, el narrador lo llama fulano de tal, no da su nombre, quiere la tierra, pero rechaza a Ruth por interés propio. Entonces solamente le interesaba el puro terreno. Representa el legalismo frío y el riesgo de Boaz. Boaz acepta todo el paquete, la tierra más Ruth, a un costo personal, pero la rectitud vence al cálculo. Y había un rito de la sandalia, la transición se sella quitándose la sandalia, simbolizando la transferencia del derecho y la autoridad. Bueno, pues una costumbre así media rara que le daba la sandalia, que era como firmar un contrato, ¿no? Bueno, de la vacuidad a la plenitud. El nacimiento de Obed, nace Obed dentro del matrimonio de Boaz y Ruth. Bueno, después del matrimonio, Yahvé le concede concebir, entonces ya se rompe la esterilidad que llegó a existir en algún momento. Llegó a existir porque, bueno, pues ninguno de los dos hijos de Noemí pudo tener hijos, ¿no? Y a lo mejor sí hubo tiempo, pero a lo mejor había esterilidad en parte de ellos o de parte de la mujer. Normalmente en la Biblia se le achacaba más a la mujer. Y la restauración de Noemí. El niño es el reparador de vida, la amargura se convierte en alabanza. Entonces ese niño, Obed, va a representar, ahora sí, como esta plantita, un futuro en el desierto, una bendición en medio de la amargura, y es un triunfo de la vida, ¿no? El vacío ha sido llenado por Gesed de Ruth, por la misericordia de Ruth y la fidelidad de Boaz. Y luego hay una frase en Ruth 4:15 que dice, tu nuera que tanto te ama vale más para ti que 7 hijos. Y entonces, bueno, pues le da un nieto a Noemí que lo va a cuidar como si fuera su hijo, ¿no? Pero el valor de la nuera, dice aquí, representa o vale más que 7 hijos, ¿no? O sea, el valor de Ruth era lo mismo que 7 hijos para Noemí.
Sin embargo, nada más le da uno y le da la oportunidad que también ella le ayude a criarlo. Y bueno, pues termina el libro de Ruth con el árbol genealógico, ¿no? Entonces, Ruth y Tamar, conexión con Génesis 38, ambas extranjeras que lucharon por la descendencia de Judá, y la genealogía real, Obed es el abuelo del rey David. Entonces, Ruth es la bisabuela del rey David. Y el universalismo, una moabita entra en la genealogía de Jesús. La gracia de Dios rompe las barreras nacionales. Bueno, aquí Tamar, no sé por qué la pusieron aquí en este dibujito, pero no es que sea la mamá de Boaz. Más bien hace una conexión entre Tamar y Judá, como también esta extranjera en una historia similar, pues se casa con Judá. Y de ahí viene también la descendencia. Y como Boaz se casa con Ruth, y de este matrimonio nace Obed, y de Obed nace Jesé, que es el papá de David, del cual viene Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos como una extranjera moabita entra en la genealogía, como Dios permite también que de personas extranjeras también se vaya enriqueciendo este árbol genealógico de David, de donde van a ser Jesús. La teología de la historia, entonces, Dios y la libertad humana, sin milagros espectaculares. Sí hay pequeños milagros, pero no son espectaculares. No sé si se dieron cuenta. No hay un milagro espectacular, pero sí hay milagros. ¿Cuáles son los milagros? Por ejemplo, eh, que pudiera concebir Ruth superando eh, a lo mejor una esterilidad y que puede concebir, ¿no? Concebir. Eh, pues otros milagros, que se acaba la hambruna y Dios les concede, Dios da ese pan, ¿no? Para que se acabe la hambruna. Entonces, sí hay milagros dentro del libro, pero son muy sutiles. Son como, no son espectaculares, sino que son muy sutiles, ¿no? Dios actúa detrás del telón sin abrir mares ni enviar fuego, ¿no? No son milagros muy espectaculares, pero sí Dios va tejiendo esas bendiciones. Y entonces tenemos una causalidad divina y humana. Dios cumple su plan a través de decisiones libres y valientes de las personas. Entonces Dios va permitiendo que se vayan tejiendo estas historias entre las personas que actúan, en las personas que toman decisiones, en las personas que se comprometen y se casan. Conclusión, la historia de la salvación se teje en lo ordinario, no en cosas extraordinarias. Y Dios bendice a quienes ¿qué? Practican la misericordia y asumen riesgos por el bien del otro. Reflexión y aplicación. ¿Cómo descubrimos la acción silenciosa de Dios en nuestros propios momentos de pérdida? ¿Qué nos enseña Ruth sobre nuestra acogida a los extraños en nuestras comunidades? Vivir la misericordia, la fe es actuar con lealtad y bondad en las relaciones cotidianas. Nadie es un extraño para Dios. Y bueno, pues eso sería como la presentación y mucha carnita para meditar, mucha carnita para sacar conclusiones para la vida diaria. Como dicen las últimas preguntas, bueno, vemos a Dios cómo actúa de una manera más sutil, más discreta, sin milagros extraordinarios en nuestra vida, si podemos verlo o no lo podemos ver, ¿no? Hay como que es cuestión de sensibilidad, no de que si Dios actúa o no, obviamente actúa, pero si tenemos la sensibilidad de permitir que Dios nos deje ver el milagro, a lo mejor de llevar un plato a la mesa, de este, sacarlo de la quincena, etcétera, ¿no? De sacar el pan de cada día, puede ser un pequeño milagro que para muchos lo dan por sentado, pero para otros pues es un milagro, ¿no? Patente de cada día, el pan de cada día. Y si tenemos la sensibilidad de verlo
y la gratitud para ser agradecidos con Dios, ¿no? De agradecer por cada milagro de cada día. Eh, Otras reflexiones. eh, ¿Qué tan misericordiosos somos nosotros con las demás personas? A veces somos muy misericordiosos con nuestro pequeño núcleo, pero con los del núcleo de afuera a veces no somos tan misericordiosos, o los que son de otro país, o los que son de otro lugar, o de otra religión, o de otro contexto en el que somos, a veces no somos tan misericordiosos. Eh, ¿Qué otra reflexión podríamos decir? Bueno, pues a veces como las circunstancias nos hacen emigrar. México es un país de migrantes, ¿no? Hay muchas familias que tienen que salir. No es porque no les guste estar aquí, no es porque les guste su país y su nación, sino por las circunstancias, ¿no? Económicas o de inseguridad, como platicamos hace rato, a veces son las que nos hacen emigrar. Y no es que uno no quiera su país o no es que uno no quiera su religión, pero a veces hay circunstancias que te hacen alejarte, ¿no? Pero luego también Dios permite regresar a veces, ¿no? Y bueno, pues cómo Dios va tejiendo historias o estas historias que parecieran como una novela, este, cómo va tejiendo, se van tejiendo estas historias, pero como en el entretelón también Dios está en la parte de atrás, ¿no? Cómo Dios va permitiendo que se dé este matrimonio, que como que cierra todo ese círculo, todo ese capítulo, ¿no? Estas dos mujeres que vienen sin nada y eh, Ruth al casarse con Boaz, no solamente era un hombre adinerado que suple todas las necesidades, a lo mejor fisiológicas, pero no solamente eso, ¿no? Sino que también le da un hijo o le da la oportunidad de dar un hijo y que no solamente le retribuye a Ruth, sino también a Noemí, que también se ve bendecida de recibir ese nieto que no pudo tener con sus propios hijos. Entonces, bueno, como Dios siempre tiene la última palabra y a veces en medio de las circunstancias más difíciles, que a veces a todos yo creo que nos ha tocado rachitas así bien difíciles, pero en medio de todo, Dios no te abandona y sutilmente o muy invisiblemente va proveyendo todo lo necesario para que en algún momento, y va tejiendo las circunstancias también para que en algún momento pues las circunstancias puedan ser diferentes, ¿verdad? Sin caer en el extremo de que a fuerza siempre el que va bien le va, el que se porta bien le va bien y el que se porta mal le va mal. Esa teoría de la retribución, que en principio suena lógica, pero que llevada al extremo nos lleva a conclusiones equivocadas, eh, porque no consideramos también la vida eterna, ¿no? Entonces, si consideramos la vida eterna, yo creo que sí podría ser real, pero hay veces que hay personas que aunque se portan bien, no siempre les va bien en esta vida, ¿no? Se les complica siempre algo. Y Dios lo permite, ¿no? No es que lo quiera, pero lo permite. Pero bueno, pues tenemos muchos valores, una historia muy bonita, muy edificante, la podemos leer en familia, la podemos leer en media hora, en 20 minutos, podemos leer los 4 capítulos. Yo les sugiero que los lean así de corridito, que se den el lujo de leerla y traten de sacar sus propias aplicaciones en su propia familia. Eh, Creo que son lecciones muy buenas, muy de vida, muy enriquecedoras que nos dan como la perspectiva, ¿no? De dónde tenemos puesta nuestra confianza, si realmente está en Dios o no está en Dios, o dónde está nuestra seguridad. Y si creemos que Dios actúa o va actuando, a veces de una manera muy notoria, muy visible, pero a veces de una manera más silenciosa, más discreta, pero siempre está actuando Dios en nuestra vida y en medio, sobre todo en medio de las circunstancias difíciles, ¿no? Cómo se le vino el mundo encima a Ruth y sin embargo Dios le permitió, o Dios les permitió a las dos, bueno, se le vino el mundo encima a Ruth y a Noemí, a las dos, y cómo a partir de esa promesa, a partir de esa conversión, ese acercarse a Dios, aceptar a Dios, poner todo en manos de Dios,
a partir de esa conversión, pues empieza a cambiar todo, las circunstancias y empieza a mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy bonita la historia. Sí, es muy bonita. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, sobre todo en el ámbito más de pareja, más amoroso. También tienes aplicación, no digo que no, pero si leemos todo el libro, pues va más allá, ¿no? Y va incluso más a un nivel de amistad, no necesariamente de pareja, ¿no? Pero que a final de cuentas, pues es lo mismo, ¿no? Es en medio de la amistad o el amor al que estamos llamados todos a seguir o a servir. Cuando se da ese amor, esa entrega, ¿cómo se llama? Que no espera nada a cambio, simplemente que desea lo mejor para la otra persona y que se compromete con la otra persona, sin interés, ese amor desinteresado, como que surgen cosas especiales, ¿no? Porque a final de cuentas a eso hemos sido llamados, ¿no? Amarnos unos a otros, ya sea la suegra con la nuera, la esposa con el esposo con los hijos, todos estamos llamados a llevar a cabo ese amor, ¿no? Desinteresado. Entonces, pues es como el principal mandamiento dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, y es a lo que estamos llamados todos. Sin importar si eres mi suegra, mi nuera, si eres de otro país, de otra raza, de otro color, de otra religión, creo que estamos llamados todos a ese amor, y cuando ese amor se produce, pues entonces viene de una manera más abundante la bendición, ¿no? Como que entramos en esa protección de Dios, en esa bendición, tampoco sin caer en el Evangelio de la prosperidad, pero obviamente al hacer la voluntad de Dios, pues ciertas cosas suceden y Dios nos protege de una manera especial, ¿no? Sin caer ni en el principio de la retribución, ni en el Evangelio de la prosperidad, pero sí son cosas que suceden y a veces solo desde la fe podemos distinguir esos pequeños milagros, ¿no? Que vamos dándonos cuenta día con día de cómo se van tejiendo las cosas en las personas, cómo se va cocinando a fuego lento, cómo las cosas van cayendo por su propio peso y se van acomodando, ¿no? Parecería que es al azar, pero es Dios que su infinita misericordia y en su divina providencia va acomodando todo para que eh, se vayan acomodando todas las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan divino. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Hacemos una pequeña oración para retirarnos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en mí partes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos, descansen. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana.